Gracias, Señor Jesús. Ponemos en tus manos este tiempo de estudio. Guíanos a través de tu palabra, Señor, y háblanos a nuestros corazones. Podamos salir de aquí bendecidos con ella. Llenos de tu espíritu, Señor, y dispuestos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 7, verso número 1 de Lucas. Dice: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, en esta primera sección encontramos otra vez la ubicación geográfica. Jesús regresa a Capernaum, que era donde vivía, según Mateo 4:13, pero también era como una especie de base de operaciones, ¿no? Ahí vivía en la casa de la mamá de Pedro, ¿verdad? Justamente enfrente de la sinagoga de Capernaum, y esta ciudad está al norte de Galilea. Bueno, estaban ahí y dice que hubo una situación. Resulta que había un centurión cuyo siervo estaba enfermo de gravedad, ¿no? Un centurión es un capitán de 100, eso significa centurión. Entonces se entiende que era el jefe o el militar o el líder o el oficial de una compañía romana, ¿verdad? De 100 personas. Era gentil, o sea, no era judío, sino que era gentil, era extranjero, romano, probablemente trabajando para Antipas. Pero aunque este centurión era un hombre, pues, de guerra, un hombre militar, tenía un corazón compasivo. Lo puedes ver en el texto, ¿verdad? Tenía compasión por otros. De hecho, dice aquí, tenía un siervo, o sea, un doulos, es la palabra siervo, un esclavo, al cual él dice que quería mucho. O sea, ya de entrada era cosa rara que un centurión se interesara en su siervo, ¿estás de acuerdo? De hecho, el día de hoy también, ¿verdad? Este centurión era un hombre que los estimaba. En especial tenía uno al cual quería mucho, pero estaba muy grave, a punto de morir. Entonces, un siervo desahuciado para un centurión pudo haber sido, pues, incluso una carga, ¿no? Ya está enfermo, ya se va a morir, pues ya ni modo, ¿no? Pero el centurión estaba preocupado por él, estaba interesado en ayudarle. Entonces, aquí se muestra un corazón, pues, compasivo con sus siervos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Le extiende una petición a Jesús. Cuando escuchó que Jesús estaba en Capernaum, envió a unos ancianos judíos, una traducción, la NTV dice que eran altamente respetados, los envió para rogarle que viniera a sanar a su siervo. Ahora, en este pequeño versículo número 3 y 4, hay una cantidad de cosas que nos llaman la atención. Primera de ellas, es rarísimo también que los judíos, que eran altamente preparados, respetados entre el pueblo, quisieran obedecer las órdenes de un centurión. Es más, parece que lo están haciendo con toda la voluntad, están sirviéndole al mismo centurión romano. Y esto, a pesar, no solamente era un desafío porque el centurión era gentil, aparte era romano. Y según la tradición, los judíos y los gentiles pues como que no se llevaban. Y aparte, políticamente eran enemigos. Entonces esto es un milagro. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y por qué les sirven, verdad? Pero aquí está la misma respuesta. Ellos mismos se refieren del centurión de una manera muy bella. Le dicen del centurión que él ama a la nación de Israel, que el centurión incluso les hizo una sinagoga. Si sabes, las sinagogas eran como esto, eran como una especie como de asamblea, de una iglesia,
y los judíos lo usaban para enseñar la escritura. Entonces, eso es un contraste muy grande con cualquier líder militar o político de aquella época en donde usaba la autoridad más bien para oprimir, pero este centurión la ocupaba para ayudar y ayudar a un pueblo que eran enemigos. Entonces, primera cosa que nos llama la atención, ¿verdad? Él tenía una muy buena relación con los judíos. Los judíos lo amaban a él también. Ahora, no estamos hablando exactamente del centurión como un ejemplo en el sentido de sus buenas obras, pero nada más me puse a pensar a mis adentros. Dije, órale, qué loco, ¿no? ¿Cómo poder usar la autoridad que uno tiene en cierta área de la vida? No para oprimir, sino para ayudar, ¿no? Y esta forma de ver la autoridad se gana el corazón de las personas, ¿verdad? Nada más estaba pensando en eso así como en voz alta, ¿verdad? Meditémoslo. Pero creo que es una manera muy bíblica, ¿no? Usar la autoridad más bien como Jesús nos enseña, es para servir. Ahora, pero no es el punto principal. Regresando, hay una segunda reflexión acerca de estos dos versículos. ¿Por qué el centurión amaba a la nación de Israel? Porque él era un oficial romano, ¿ok? Probablemente porque sabía quiénes eran ellos y sabía quién era su Dios, Jehová. No es el único caso de un centurión así. En Hechos 10, más adelante, había un hombre llamado Cornelio. Dice en Hechos 10, verso 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, no era el único, había más y seguramente esos son dos casos de varios. Había varias personas que conocían al Dios judío y sabían quién era el pueblo de Israel. ¿Ok? Pero algo que me llama también mucho la atención es que no solamente sabía quién era el Dios de Israel, sabía quién era Jesús, porque va a pedir la ayuda de Jesús. Entonces, qué interesante. Entonces aquí nos lleva a esta pregunta, ¿cómo conocía de Jesús? Bueno, porque Jesús es de Nazaret, bueno, nació en Belén, vivía en Nazaret y estuvo predicando en Capernaum, en toda esa zona de Galilea, durante un buen tiempo. Entonces, seguramente, al ser el centurión encargado de esta región, escuchó el evangelio en boca de Jesús, las enseñanzas de Jesús, vio a Jesús, ¿sabes? Lo conocía, entonces sabía quién era Jesús. Ahora bien, tercer cosa. ¿Por qué envió a los judíos líderes de la sinagoga y no fue él personalmente? Bueno, era muy atrevido en aquel tiempo pedir a Jesús que viniera a la casa de un hombre gentil romano, que era muy osado. De repente parecía orgullo, como yo no voy, ven tú, ¿no? Pero realmente no es así. Ahorita, más adelante, el mismo centurión va a aclarar que lejos de ser una muestra de orgullo, al contrario, él se sentía muy indigno, esto lo vemos. Pero aparte también era atrevido que un judío entrara en la casa de un hombre gentil, porque en la tradición judía eso no se permitía. No en la ley eso no dice nada, pero en la tradición sí había una tradición que se oponía a este tipo de uniones. Entonces, pero aún con todo esto de la tradición, el centurión se atrevió a pedirle a Jesús que fuera a su casa, porque necesitaba de él. ¿Ok? Entonces, son tres cosas que nos llaman la atención, pero continuamos un poquito con el estudio de ese texto. Ajá. Con todo y que el centurión era un hombre compasivo, había hecho muy buenas obras, amaba a la nación de Israel y conocían al Dios de Israel, Jesús no accedió a ir con el centurión por los méritos de este hombre. Ajá. Aquí en el verso número 6 dice, y Jesús fue con ellos, ¿no? Con todo y que le echaron flores, es digno de que vayas a su casa, ha hecho muchas cosas por nosotros. Pero Jesús no fue por eso, sino que Jesús fue porque Jesús tiene un corazón compasivo. Lo hemos visto en Lucas. Todo el tiempo veía la necesidad y ayudaba a las personas. Veía otra necesidad y ayudaba a las personas. Entonces era obvio, venía una persona más y Jesús va a ayudarle. ¿Ok? De repente podríamos pensar que este hombre se ganó el derecho de que Jesús viniera con él, pero no es así. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Bueno, ahora, pero cuando no estaban lejos de la casa, dice el verso número 6, o sea, Jesús fue con ellos, el centurión le mandó a decir,
no soy digno de que entres bajo mi techo. Señor, y fíjate cómo le llama, Señor, no te molestes, no es digno, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Y le dice, por lo que aún, ni aún me tuve por digno de venir a ti. Entonces, a diferencia de lo que los judíos decían de él es digno, no tienes que ayudarlo porque él es digno. Él dice, no lo soy. Todo lo contrario, yo no soy digno. Él mismo no se consideraba digno. De hecho, aquí está la razón por la que él no fue a verlo personalmente, porque se considera indigno incluso de acercarse a la presencia de Jesús. Ujú. ¿Y por qué es que se considera indigno de acercarse a la presencia de Jesús? Porque él sabe quién es Jesús. Él sabe que Jesús no es un hombre común. No solamente es una persona que era un profeta o que vino a hablar de cosas del reino de Dios, sino sabía quién era él, ¿sabes? Por eso le dice aquí, Señor. Le llama Señor. La palabra Señor en el griego es la palabra kurios o kyrios, que significa el soberano. No hay nadie encima de él, es el que hace su voluntad de manera absoluta, el que tiene la autoridad suprema. Esa es la palabra kyrios. Y reconoce hacia Jesús, le dice Señor. Ujú. Entonces, con todo y que él es un centurión, y les dicen cinturón, pero no es un... Con todo y que era un centurión, sabe que Jesús es superior a él por mucho. Y también reconoce que aunque él haya hecho muchas cosas buenas, jamás alcanzaría para ganarse el derecho de acercarse a Jesús. Jamás. Ujú. ¿Cómo sabe que Jesús es quien es? Te decía, porque Jesús, él mostró desde el principio quién era. Él no ocultó quién era. Jesús es Dios hecho carne. Jesús es la promesa cumplida del Mesías de Isaías 61. Es Lucas 4. Jesús es el Señor. ¿Ok? Entonces, eh, le pide una cosa entonces. No puede, o sea, no es digno que, o sea, no soy digno que tú entres en mi hogar, pero le dice una cosa en el verso 7. Aquí está la petición del centurión. Pero di la palabra. Le está diciendo, basta con que tú des la orden y mi siervo será sano. Eso es lo único que le dice. No tienes que entrar, no tienes que meterte, ¿no? Con alguien como yo. Yo no soy digno. Ni siquiera tienes que acercar a alguien como yo. Solamente con que lo digas con tu boca, con que des la orden, es suficiente. Entonces, cuando tú escuchas estas palabras, ¿no? Te das cuenta, en primer lugar, que es una petición humilde. ¿Por qué? Porque él no está usando a Jesús para cumplir sus antojos, sino que está reconociendo que él mismo se encuentra bajo autoridad. En el verso número 8 dice, yo soy hombre puesto bajo autoridad. Ujú. Él está reconociendo que no es el Señor, que Él no es el que manda sobre todas las cosas. Dice, no, mira, así como yo tengo una autoridad, sé que tú eres superior a mí, por lo tanto yo me someto a tu autoridad. Está extendiéndole una invitación, una petición, pero sometido a la voluntad de Jesús. Ujú. El día de hoy, de repente, muchas personas tienen esta actitud de pensar que pueden demandar de Jesús ciertas cosas, ¿no? Tienes que responderme esto, tienes que concederme esto, pero no es la actitud de este hombre. Él le dice, yo solamente soy alguien más sometido bajo una autoridad y de igual manera yo reconozco la tuya, o sea, te voy a pedir esto, pero ahora sí que tú eres el que decide. Esa es la actitud de este centurión. Y, en segundo lugar, es una petición llena de fe, porque confía plenamente en Jesús y en su poder, que incluso puede sanar a su siervo a distancia, que su sola orden tiene el poder de sanar. Su fe es tal que Jesús lo elogia delante de todo el pueblo de Israel. Le dice aquí en el verso 9, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, la fe que vio en este hombre lo asombró, asombró a Jesús. Es más, era una fe grande, ni siquiera como hombre de poca fe, ¿no? No, era una fe grande la de este hombre. Pues sí, porque había pasado muchos obstáculos y a pesar de eso seguía, él confiaba en Jesús. Mira, no era del pueblo de Dios, ¿ok?
y se estaba acercando al Dios judío. Él era un gentil, ¿ok? Y aparte, no pertenecía ni a la sinagoga, ni al sacerdocio del templo, y se estaba acercando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sabía que solamente era alguien bajo autoridad y osa pedirle al Señor ayuda, ¿sabes? Él sabe que él es un pecador y aún así tiene la confianza y la fe de acercarse a pedirle algo. Eso es fe. O sea, pasó muchos obstáculos para poder decirle esto. Solamente di la orden. Esto que está mostrando este hombre realmente es una fe increíble. Es una fe asombrosa, grandiosa. Es un ejemplo de fe para nosotros. No sé si te ha pasado, pero luego con el primer obstáculo, luego nos desanimamos, dejamos de pedir, dejamos de acercarnos porque ya no vemos ninguna respuesta pronta y ya. ¿No? Pero fíjate qué ejemplo nos da este hombre. A pesar de que hay obstáculos, él está confiando en Jesús. ¿Ah? Ahora, eh, no fue quién era, no eran sus grandes obras, ni siquiera era la gran compasión que tenía este hombre centurión lo que sorprendió a Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Qué fue lo que sorprendió a Jesús? Su fe. Eso fue lo que sorprendió a Jesús. Ujú. Y eso es lo que nos enseña este hombre. En primer lugar, ¿qué es lo que Jesús está buscando de nosotros? Quiero decir esto. No creas que uno va a sorprender a Jesús como luego uno piensa que lo hace, ¿no? Que te acercas al Señor Jesús presentando tus buenos méritos, ¿no? Presentando tu corazón tan compasivo. No, es que yo amo a la gente, ¿no? Y no, si yo amo a Dios y se echa uno muchas flores. Y uno piensa que por el hecho de hacer muchas buenas obras, que no es que esté mal hacer buenas obras, pero tú piensas que esto va a darte alguna clase de mérito para que Dios te escuche más que a otros. Pero a veces venimos con esa actitud con el Señor. Y no es ni nuestras obras, ni quién somos, porque a lo mejor uno puede decir, no, pues es que tú no sabes quién soy yo, ¿no? Es que yo soy de una familia cristiana, es que yo tengo tal cosa, yo estoy sirviendo a la iglesia, o cosas así, ¿sabes? Uno piensa que de repente esto pareciera un mérito para ganarte el favor de Jesús, pero no es así. Es más, te digo, tenemos una gran compasión por la gente y pensamos que por esta gran compasión y que ayudas a medio mundo, con eso entonces ya puedes ser más escuchado que otros. Pero no es eso lo que nos enseña este pasaje. Jesús vio la fe del centurión. Eso fue lo que le asombró. Y para empezar quiero decir esto. A Jesús no le asombra nada de lo que hagamos, ni de lo que somos. ¿Qué es lo que le agrada a Él? ¿Qué es lo que está buscando de ti y de mí? Fe en Él. ¿Qué significa la fe? La fe significa confianza. Confianza, una pura y plena confianza en Él. ¿Mm? En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice Hebreos 11:6. Aunque tengamos autoridad, aunque hayamos hecho muchas buenas obras, aunque tengamos un corazón muy compasivo, lo que impresiona y agrada a Cristo es nuestra fe en Él. De hecho, esa es la forma en la que Él nos otorga su salvación. No nos perdona nuestros pecados, ni nos salva porque nosotros hayamos hecho cosas por Él, o por las personas incluso. Ujú. Sino por si tenemos fe o no tenemos fe. Si tenemos fe, recibimos de Él la salvación como un regalo. ¿Sabes? Eso es algo bien importante. Y dicho sea de paso, familia, si tú estás acercándote a Dios pensando es que yo no hago nada, es que yo buenas obras, al contrario, hago muy malas obras, corazón compasivo, no, yo no tengo un corazón compasivo, al contrario, yo odio a todos, ¿no? A todos, ¿no? Así como Gargamel. Y dices, no, yo no podría acercarme jamás. Pero qué buena noticia es la que nos presenta el Evangelio porque no se trata de eso. El Señor nos salva por gracia, por medio de la fe. Cuando tú crees en Cristo, eso es lo que a Él le agrada y de esa forma te acepta, te perdona, te salva, te da una vida nueva. Es mucho más sencillo de lo que crees. Simplemente tienes que creer en Jesús, una plena confianza en Él. ¿Ok? Ahora, eso es importante que lo sepas. No hay obstáculo
para que tú te puedas acercar a Jesús. Él no te está pidiendo lava tus pecados. Él no te está pidiendo cambia tu vida. Ahora, sé un buen padre y cuando lo logres, ven conmigo, ¿no? Él no está diciendo cuando seas una mejor mamá, entonces ya vienes conmigo. Cuando hagas las cosas bien, entonces ahora sí te acercas, ¿no? El evangelio es este. Así como estás, ven a Jesús y recibe por fe el perdón de pecados. Recibe por fe la salvación eterna. Recibe por fe la gracia de Dios. ¿Te das cuenta cómo Jesús, no hay nadie como Jesús? Es el más inclusivo de todos, bro. Recibe a todos, de cualquier religión, estatus, no importa si es gentil o judío, él, al que se acerca a él lo recibe cuando tiene fe en él. Pero sí, la fe debe estar puesta en Jesús. Eso sí, ¿verdad? ¿En quién es Jesús? Jesús es el Señor. Y eso implica que si tú estás creyendo en Él como Señor, implica que tu corazón va a estar rendido ante el Señor. Sería completamente ilógico que le confesáramos como Señor y nuestro corazón no quisiera rendirse ante su voluntad. Pero una persona que se ha rendido a Cristo como el Señor, le ha dicho, haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti, como dice la canción. Aquí está mi vida, aquí está mi voluntad, haz lo que quieras conmigo. Es una persona que se ha rendido. Entonces la fe implica la rendición de mi voluntad. Y eso es lo que está haciendo este hombre. Y también, ¿sabes qué? La fe entonces implica una actitud de rendición, de humildad. Eso es lo que nos lleva a pensar la fe, ¿sabes? Es una condición de humildad cuando reconoces quién es Él, el Señor, el Todopoderoso, el Rey de Reyes. Entonces automáticamente, si lo crees en tu corazón, entonces vas a tener una actitud correcta hacia Él. Te va a acercar, a pesar de que es un Dios, pues, que aunque tú le extiendes tus peticiones, como tú sabes que Él es el Señor sobre todas las cosas, vas a pedir las cosas de acuerdo a su voluntad. Siempre vas a estar sometido a su voluntad. Una fe genuina, por tanto, nos lleva a tener la actitud correcta. No podemos usar o manipular a Dios para que Él haga lo que yo quiero, sino que una fe verdadera me lleva más bien a someter mi petición a su voluntad, siempre. Por eso, has escuchado que los cristianos luego oramos así, ¿no? Señor, hágase tu voluntad. O sea, yo te pido esto, pero hágase de acuerdo a tu voluntad, Señor. ¿Va? Yo te lo pido, pero reconozco que soy alguien bajo autoridad. Y a fin de cuentas, esa es la manera correcta de poder acercarse con Jesús. Ahora, otra cosa. No solamente Jesús, ¿no? Es importante reconocer su autoridad. También fe también implica reconocer que Él es bueno y compasivo, ¿no? Porque sería muy como raro y muy enfermo, de un corazón enfermo que solamente reconoce que Él es el Señor, pero lo ve de esta manera. Él es el Señor todopoderoso, el soberano, pero por eso ni me acerco porque qué miedo. Ajá. Eso no es fe. Una fe correcta es una persona que dice, es la autoridad sobre todas las cosas, pero me voy a someter voy a pedirle cosas, pero sometiéndome a su voluntad. Pero también la otra parte de la fe es saber que aunque Él es soberano y Señor y Él es la autoridad sobre todas las cosas, también es un Dios bueno y compasivo. Jesús muestra su corazón compasivo en todo Lucas y siempre lo vemos ayudando y ayudando y ayudando. Entonces, qué padre ver a Jesús así. O sea, saber que Él es un Dios que aunque no me lo merezco, aunque Él es el Dios, Él es un Dios bueno, que me quiere ayudar, que me quiere sacar de ahí, que me quiere bendecir. Y puedo acercar entonces a extenderle mis peticiones, ¿no? Puedo decírselas con confianza. Puedo acercarme a extenderle las cosas, porque una cosa es, te digo, mejor ni oro. Si es tan justo y si es tan soberano, mejor ni oro. Pero te digo, eso no es feo. Fe sería más bien como, es así, pero también es un Dios bueno. Entonces, ambas cosas, familia. Acércate al Señor
con confianza, pero a la vez también sometiendo tu voluntad a la de Él. Y ora. Tenemos este gran privilegio de orar, ¿vale? Ahora, una cosa bien importante. Una pregunta que me han hecho muchas personas. ¿Cómo puedo confiar en alguien como Jesús? ¿Cómo puedo confiar en Jesús? Hace poquito platicé con un hermano en la fe, ¿no? Y me expresaba esto, es que, Josué, ¿cómo le hago para confiar en Jesús? Porque en verdad no sé cómo hacerle. Y es interesante porque, pues, no podemos confiar en alguien que no conocemos, ¿verdad? Entonces a lo mejor ya he escuchado este ejemplo alguna vez, pero si yo te dijera, préstame tu carro, ¿no? Al rato te lo traigo. Si no me conoces, uy, ni me lo prestas, porque vas a pensar, yo ni lo conozco, o sea, nada más lo veo ahí enfrente, pero ni lo conozco, ¿no? Y aparte no sé ni cómo maneja y todo lo demás, ¿no? No sé ni siquiera si sabe manejar y demás. O sea, vas a decir, bro, ¿qué crees? En el taller o cualquier cosa, ¿no? Pues no digas mentiras, pero el punto es, no me lo vas a prestar. Pero si tú tienes un amigo de 30 años de conocerlo y que ya sabes bien quién es él y qué onda con él, pues muy probablemente le vas a decir, órale, vas, ven, con cuidado, porque lo conoces, ¿no? Pero de la misma manera, ¿no? ¿Cómo puedo yo confiar? ¿Cómo puedo apostar mi fe en Jesús? Conociéndolo. No hay otra manera. Este hombre centurión, por eso es que le entregó su confianza a Jesús, porque no era un acto emocional de un ratito, sino que es algo que él venía escuchando de tiempo atrás. En Capernaum y en toda la región de Galilea, él había estado oyendo a Jesús. Lo estaba viendo, estaba observando cómo caminaba con sus discípulos, todas las cosas que decía y hacía. Su decisión no fue un acto emocional. La fe no es un acto emocional como el día de hoy luego a veces también se pinta. La fe es una decisión basada en algo que es totalmente tangible, evidente de Jesús. Él conocía a Jesús. ¿Mm? ¿Y cómo podemos conocer entonces a Jesús? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, nos muestra cómo es Jesús. Hay varios libros que hablan de eso, pero a lo mejor has escuchado algunos que hablan de los atributos de Dios, ¿no? Cuando te clavas a ver los atributos de Dios es muy bonito. Porque cuando piensas en eso dices, claro, ¿por qué no confiar en Dios? Por ejemplo, pregúntate, y sí que a lo mejor quiere alguno participar, pero ¿cómo es Jesús? ¿Algún atributo de Jesús? Misericordioso, omnisciente, bueno, poderoso, soberano. ¿Y por qué lo sabes? Porque lo has leído en la palabra, pero también lo has experimentado a través de una relación. ¿Ah? Y cuando tú vives esas cosas, entonces dices, pues claro, puedo confiar en Él, ¿verdad? O sea, puedo acercarme a orar con confianza y someterme a su voluntad porque sé que Él es bueno, porque sé que Él es bondadoso, misericordioso. Entonces, la clave para confiar en el Señor es conocerlo. Si tú el día de hoy dices que no sé si confiar en Él, conócelo. Tú solito te vas a convencer. En algún punto de mi vida, yo me acuerdo, cuando comencé a acercarme al Señor Jesús, me empecé a acercar a la Biblia pensando en, voy a encontrar un error, bueno, a veces cristianos. Y de repente pasaron 1 año, 2 años, 5 años. Como por ahí de los 10 años empecé a decir, ¿ya qué me estoy haciendo? O sea, ya que estoy batallando. El Señor Jesús es digno de toda mi fe, mi confianza. No hay nada malo en Él. Él es realmente quien dijo ser. Tenemos que llegar a este punto, familia, de entregarle toda nuestra fe, nuestra confianza, pero conócelo. ¿Ok? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Va? Muy bien. Sigamos con el siguiente punto, familia, en el verso número 11. Entonces, le asombró su fe. Llegan los judíos, llegan ahí con el centurión y está sano el siervo del centurión. Qué cosa tan más maravillosa, ¿verdad? Cómo Dios le está dando testimonio también a su pueblo. Continuemos en el verso 11. Aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín. Ok, bueno, para que nos ubiquemos geográficamente es importante este nombre, porque Capernaum está al norte de Galilea, ¿ok? Pero Naín está al sur de Galilea, de hecho está al sur, mm,
suroeste, ¿ok? Está a 52 kilómetros de Capernaum. Entonces Jesús había pasado caminando todo el recorrido con sus discípulos y llegaron a Naín. Ahí te encargo, ¿no? Nada más caminamos de aquí a, no sé, aquí nada más a unas cuadras y estamos ahí sacando todo el pulmón, ¿verdad? Y ellos caminaron 52 kilómetros, más o menos. Estaban cansados, llegan a Naín y en ese contexto dice, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, 3 puntos suspensivos, espérame tantito. De repente, lo más común o lo más sencillo sería, híjole, pobrecita. Bueno, voy a dormir, o sea, o voy a comer, o lo que sea, pero no te detienes ahí a ver la necesidad de una persona cuando tú ya estás así al tope de cansado. ¿Me explico? Pero me llama la atención que dice que vino y vio exactamente lo que muchos probablemente no vieron. Dice que había una viuda. Para empezar, una viuda habla de una persona que ha perdido a su marido, obviamente. Entonces ha pasado un sufrimiento por eso. Ya de por sí, no tener marido en cualquier época de la historia, pero sobre todo en aquella época, culturalmente hablando, pues quedaba bastante desfavorecida, ¿no? Y desprotegida. Pero aparte, el difunto era su hijo y era su hijo único. O sea, sería alguien que le pudiera ayudar a ella como viuda, sería su hijo. Y su hijo está muerto. Entonces es un doble dolor y es un dolor tremendo. De por sí, perder un ser querido es difícil. Ahora, dos, no, hombre, aunque uno sea cristiano es difícil. Dos muertes es difícil. Esta mujer estaba deshecha en su corazón, desconsolada y aparte desamparada, porque ¿quién le iba a ayudar? Los buenos abrazos y los buenos deseos no van a bastar para suplir su necesidad. Entonces Jesús ve esto, ve la necesidad que tiene, tanto espiritual como emocional, tanto material de esta mujer, cosa que muy pocas personas ven. Quiero decir que qué cosa estamos pasando el día de hoy. Porque muchas veces vemos pasar enfrente la necesidad y ni cuenta nos damos. Yo veo estas cosas y pienso, ay Señor, no sé, dame un corazón como el tuyo. Enséñame a ver lo que tú ves. Enséñame a ver la necesidad de la forma en cómo tú la ves, porque a veces uno se entera de las cosas, pero como que le van, le vienen. Pero Jesús vio esto y no pudo contenerse. Dice aquí en el verso número 13, y cuando el Señor la vio, ahora pienso en esto, si la vio es porque Él es el Señor. Necesitamos un corazón como el del Señor. O sea, Él la vio porque Él conoce todas las cosas, conoce lo de afuera y lo del corazón. Y Él vio lo que estaba pasando a esta pobre mujer y lo vio. Y fíjate lo que hizo. Se compadeció de ella. Una traducción dice, rebosó de compasión. No se pudo contener la compasión dentro de él. Hay otras partes en la Biblia donde dice, se inflama mi compasión. Es algo que se desborda, que no puede contener Jesús. Y cuando pienso en eso, pienso que la clase de Dios que es Jesús es una clase de Dios que muchas veces no pensamos que sea así, ¿no? Porque de repente solamente pensamos en alguien como castigador, alguien que viene a traer juicio, alguien que viene a condenarnos y alguien así muy severo y que te viene a imponer cosas y no nos damos cuenta de realmente que eso es una pequeña parte de realmente de lo que Él es. Porque lo que más caracterizaba a Jesús era su compasión, su amor por la gente. Jesús ama a la gente. Jesús ve la necesidad y no es como, ay, bueno, pues, bueno, a ver cómo le haces, ¿no? Jesús se rebosa, se inflama de compasión. Y dice, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahora, si tú y yo llegamos con alguien que está pasando luto y decimos, ay, no llores, unas palmaditas así, es muy probable que se voltee y que te diga, ¿qué? ¿Cómo que no llore? ¿No? Si acabas de pasar todo eso y demás. Pero Jesús se lo dice porque sabe lo que va a hacer con esta mujer. En el verso 14 dice, bueno, nada más para no dejar pasar el punto, familia,
Sí, como discípulos creo que estamos llamados a pedirle a Jesús un corazón igual. Yo le pediría, Señor, dame un corazón que se inflame de compasión por otros. No solamente ver la necesidad, sino que no pueda contenerme ante la necesidad. Y dice, y acercándose, qué interesante, cada palabra no está puesta al azar en el Evangelio, ¿verdad? En ninguna parte de la Escritura. Dice, acercándose, no solamente vio la necesidad, tomó pasos hacia la necesidad, se acercó. ¿Cuántas veces nada más nos quedamos de lejos? Es un llamado a acercarse. Y dice, acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces imagínate la escena, van caminando todos llorando, la mujer desconsolada, destruida, y él detiene el féretro, lo toca y todos se quedan viendo a Jesús. Y Jesús dice, joven, a ti te digo, levántate. En otra traducción le está diciendo, joven, te ordeno que te levantes. Es un contraste con lo que estaba pasando anteriormente, ¿no? El centurión le dijo, basta con que des la orden y se hace. Y ahora vemos a Jesús dando la orden, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. En aquel tiempo no eran ataúdes cerrados, sino que eran abiertos, por eso se pudo incorporar y hablar. Y lo dio a su madre, dice el verso 15. Y todos tuvieron miedo. Porque cuando tú experimentas el poder del Señor, te sacas de onda. Dices, ¿quién eres, Dios? ¿Cómo? ¿Quién eres? ¿De qué se trata? O sea, ¿si es en serio? ¿En serio tú eres quien dice ser en la Biblia? ¿En serio tú eres así? ¿En serio? Sí, familia. Y por eso es que luego brota en nosotros este tipo de reacciones porque te está cayendo el 20 de quién es Jesús. Es un Dios temible, es un Dios lleno de poder. ¿Te dan miedo los truenos? Dice, au, 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 claro que sí. Suena un trueno, híjole, cuando suena cerquita de tu casa, híjole, está retumba, ¿no? Y está horrible. Imagínate, Jesús es luz, bro. Él es luz. Estar enfrente de Jesús realmente es un Dios demasiado lleno de poder. Conocer a Jesús causa esto, es la respuesta natural ante el poder, ante la presencia de Dios. Y dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Cada quien sacaba conclusiones, algunos medio equivocadas, otras verdaderas, pero causaba una reacción. Algunos pensaban que solamente era un profeta y otros reconocían, no, es Dios que nos ha visitado. Algunos creían y algunos no creían. Pero verdaderamente Jesús es Dios que nos ha visitado. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ah? Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Pero ¿por qué podemos meditar esa sección? Quiero conectarlo con la parte anterior, porque creo que tiene que ver y en ese sentido creo que podemos entender algo importante. Por supuesto, esta parte nos enseña a tener un corazón compasivo ante la necesidad de los demás. Pero esta mujer no buscó a Jesús, sino aquí Jesús es el que vino a buscarla a ella. Él la vino a encontrar. Y Jesús mostró compasión, aunque esta mujer no era como el centurión, que hacía muchas obras y tenía muchos méritos. Esta mujer no. Esta mujer recibió el favor de Dios por pura bondad de Dios. Así nada más. Y esa mujer tenía un problema bien grande. Nadie ni nada podía hacer algo al respecto. Humanamente, nadie podía solucionar su problema. El problema era mucho mayor de lo que pudiera ser incluso un centurión. Esto era un asunto de vida o muerte. Entonces aprendo estas cuatro cosas de este pasaje. Número uno, el Señor quiere que tengamos fe. La parte que vimos anteriormente. Quiere que tengamos fe y una fe grande como la de este centurión. Pero tenemos que reconocer, número uno, que nosotros no somos los que tomamos la iniciativa, sino que realmente es Jesús quien nos buscó a nosotros primero. La fe solamente es la respuesta ante Jesús, pero realmente si estamos respondiendo a Jesús es porque Él está llamando a nuestro corazón, a nuestra puerta. La fe solamente es nuestra respuesta, pero Él fue el que te buscó. De hecho, no estás acá porque tú digas, no, es que tengo un corazón muy compasivo y yo amo a Dios. Estás acá porque Jesús tocó tu corazón para que vinieras.
porque Jesús está hablando a tu corazón, porque Jesús está hablando a tu vida. De hecho, es cada vez que lees tu Biblia o lo buscas o haces algo para conocer a Jesús, es por eso. Él te está buscando a ti primero, siempre. Ahora, otra cosa, no es por nuestra bondad, sino por su compasión. Definitivamente. Es por su compasión, porque cuando te ve y ve tu gran necesidad, Él no se va a quedar de brazos cruzados. Él no se va a quedar diciendo, ay, pobrecito, míralo, sí es cierto. A ver cómo le hace. Jesús se inflama de compasión. ¿Tú crees que Jesús no ve lo que estás pasando, que no está, que es ajeno a tu vida, que no le importa tu vida, tu situación, pero Él te ve y se desborda de compasión? Él no se contiene. Número 3, nosotros no somos los que vamos a suplir la necesidad humana, sino que es Él el que lo va a hacer. O sea, ni el centurión con todo su poder que tenía no podía hacerlo. Nosotros menos. Y eso es importante. El que va a suplir la necesidad humana realmente es Jesús. ¿Ok? De eso se trata Lucas. Él es el pan de vida. Él es el que viene a suplir nuestra necesidad. Y nuestra necesidad primordialmente no es meramente la salud, es la vida eterna. Es el perdón de pecados. Es la necesidad del corazón. Ser perdonados de nuestra condición pecaminosa. La semana pasada lo vimos. Ante la justicia de Dios, la perfección de Dios, ¿quién puede pararse a decir, yo sí tengo algo de bueno? La semana pasada quedamos todos bien expuestos, ¿verdad? Pero lo interesante es esto. Él viene, a pesar de eso, viene a amarnos desbordándose de compasión para perdonar nuestros pecados. Él viene a darnos vida eterna. ¿Ok? Esa es la necesidad más grande que tenemos. Así como de este jovencito que estaba muerto y Jesús trajo a la vida, nosotros estamos así en nuestros pecados, muertos, y necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para tener vida. Entonces, si tú estás así, como muerto entre los vivos, Jesús viene a hacerte vivo entre los muertos. Y una cosa más, aquí vamos ahora al verso número 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Juan el Bautista, tú lo conoces, era un hombre lleno de denuedo. Este no era una caña cascada, más adelante lo vamos a ver. Era un hombre bien aguerrido, ¿no? Le decía a todos los judíos, camada de víboras, ¿creen que van a escapar del castigo que Dios les enviará? O sea, no era un hombre así apocado, ¿sabes? Era bien guerrero y tenía mucha fe. ¿Qué pasó entonces? Porque ahora lo vemos lleno de dudas y de miedo. ¿Eres tú el que había de venir? Él había predicado de Jesús y ahora está escondido, teniendo un chorro de miedo. Ahora, ¿en qué contexto está Juan? Bueno, Juan resulta que ahorita en este momento de Lucas está en la cárcel. Mateo 11:2 dice que fue apresado y estaba en una cárcel. ¿Por qué? Porque en Mateo 14, verso 3, explica que Juan confrontó el pecado de Herodes, que andaba con la mujer de su hermano. Andaba en adulterio su hermano. Y Juan lo confrontó con su pecado y entonces fue echado a la cárcel. ¿Ah? Un poco como lo que está pasando con Charlie Kirk. ¿Ah? Por confrontar el pecado de la nación fue ejecutado. Bueno, Juan el Bautista es esa especie de mártir en ese sentido, porque por confrontar el pecado, por hacer venir al pueblo a Dios, lo estaban castigando en una cárcel. Y en este pasaje de Lucas 7, ahora ya no lo veo tan firme como al principio, ya no lo veo tan seguro de Jesús como al principio. De repente le dice,
¿Eres tú? Como si, en serio, dime por favor que eres tú, porque no quiero perder mi vida por algo que sea una mentira. Lo veo con esta onda de en serio, necesito que me ayudes. Necesito que saber que eres realmente tú. Pero entonces está flaqueando su fe. Las difíciles pruebas están poniéndolo a dudar. Jesús entonces hace algo maravilloso. ¿Qué le dice Jesús? Delante de sus enviados empieza a sanar a multitudes y les dice a ellos, vayan y díganle esto a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados. ¡Hey! Al desamparado se le está predicando el evangelio. Y esto es simplemente el cumplimiento de Isaías 61. Si le estuviera diciendo es, mira, la escritura hablaba del Mesías que haría esto y todo esto lo estoy haciendo yo. Ve y dile a Juan el Bautista esto. Entonces, Jesús está interesado en fortalecer la fe de Juan el Bautista, ¿verdad? Y ahí van los enviados a hablar con Juan. Pero ¿qué pienso de esto? Y aquí le da una advertencia a Juan el Bautista en el verso 23. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Le está diciendo esto. Vas a ser bienaventurado, Juan, si tú no dudas de mí. Si tú no te disgustas de quién soy o te apartas por las cosas que yo estoy permitiendo en tu vida. Es que resulta, familia, que cuando parece ser que Juan el Bautista empezó a tener falsas expectativas de Cristo. Y es como tú y como yo. Nos acercamos a Cristo y parece que todo es así bien bonito y sí lo es. Pero de repente no nos quedamos con esta cara sencilla y bonita y llena de gracia. Pero nos olvidamos que también hay cosas difíciles en la vida cristiana. Y de repente tenemos una falsa expectativa acerca de Cristo, de lo que es cargar tu cruz, ir a la cruz a morir. Tenemos una falsa expectativa de cómo es la vida cristiana. Y cuando Jesús no cumple mis expectativas, entonces puedo caer en el error de dudar, en el error de incluso enojarme con Él. ¿Porque estás permitiendo esto, Dios? O peor aún, apartarme de la fe. Muchos han caído en este error porque han tenido falsas expectativas. Debemos ser realistas, familia. Cristo no es lo que muchas veces pensamos que es. Es mucho más maravilloso de lo que pensamos que es. Pero también implica una vida que no va a ser todo miel sobre hojuelas. ¿Ok? Ahora, no es una vida cómoda, no es una vida fácil o sin problemas. No lo es. Y no es una vida fácil en muchos sentidos. ¿A quién le ha resultado fácil ser un verdadero discípulo? Que ande en la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿A quién le ha resultado fácil morir a sí mismo por hacer la voluntad de Dios? Negarte a hacer lo que te gusta con tal de caminar con Jesús. Pero, ¿sabes? Creo que esto nos lleva simplemente a tener una expectativa real de Jesús. Ujú. Jesús quiere que aprendamos que el Señor, la vida en Cristo, tiene un lado maravilloso, que es el lado de la gracia y en donde te bendice y está contigo. Pero puesto que estamos en un mundo que está contra Jesús, van a haber cosas complicadas que se oponen a la fe, que van a intentar apartarte de la fe. Ujú. Entonces, Él no quiere que cuando lleguen los momentos difíciles de prueba, tu fe se tambale como cualquier cosa. Tu fe empieza a dudar o que te enojes con Él. Es entender, no, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, puedo tener fe en Cristo. A pesar de eso, a confiar a pesar de la circunstancia. ¿Y en qué me baso entonces? En quién es Él, en cómo es Él, en lo que Él ha dicho. En eso está mi fe firme, no en las circunstancias. Ajá. Y quiere que confiemos en Él a pesar de que no sea exactamente lo que esperamos que sea. Yo no sé qué cosas te depara el Señor más adelante. La pregunta es eso. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Confiar en Él? ¿O enojarte con Él? ¿O apartarte de Él? Pero si sabes quién es Jesús en realidad, vas a poder decir, sí, Señor, voy a confiar en ti. ¿Verdad? Ahora, también quiero decir una cosa. Sí va a haber dificultades,
Pero como decía Mateo 11:28, ¿no? Y 29, lleva mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es ligero, ligera mi carga. En el sentido de que, aunque sea a veces difícil, podemos echar nuestras cargas sobre el Señor Jesús. Él nos ayuda a cargar esas dificultades. No estamos solos. Entonces está ayudando a Juan, le está dando la palabra, le está afirmando su fe para que pueda soportar lo que va a tener que soportar. Primera de Pedro 1:6 dice por eso que es necesario padecer diversas pruebas para que, siendo probada nuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra para el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor, si estás dudando el día de hoy, el Señor quiere fortalecer tu fe, quiere renovar tu fe, y eso lo hace a través de la palabra de Dios. Estas pruebas lo único que hacen es purificarla y que te des cuenta, a pesar de cualquier cosa, puedo confiar en Jesús. ¿Ah? ¿Te parece bien si oramos para terminar? Señor, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Queremos pedirte para que tú, pues, nos des fe, Señor, si no la tenemos. Si está flaqueando nuestra fe, fortalece nuestra fe. Señor, danos una fe robusta como el centurión. Perdónanos por aquellas veces que no hemos sido personas de fe en ti, Señor, sino que todo el tiempo estamos dudando de ti y tus promesas, Señor. Regálanos esta fe, Señor, en que tenemos un Dios que es Señor, pero también es lleno de compasión. Y también cambia nuestros corazones, Señor, para poder ser compasivos como tú y ver la necesidad en otros como tú la ves, Señor. Haz que nuestros corazones se desborden ante la necesidad de otros, Señor. Y Padre, gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Todos te honramos y te glorificamos en el nombre de Cristo.